un perdido nació, que solo por mí vive, que siempre me querrá, con todo me tiene su amable corazón. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad. Solo siento el haberte prodigado, mi amante corazón, triste y herido. Y lo has herido tú, y hasta has vendido por vil metal tu corazón. Y de vuelta al tema del día, hablamos del músico cubano Manuel Corona, el inmenso Manuel, como le llamó Nicolás Guillén. Por tanto, nuevamente conversamos con Javier Rodríguez Calero, quien es investigador del Museo Nacional de Música, y por supuesto que agradecemos la colaboración de este centro para realizar esta entrevista. Nuevamente bienvenido y gracias por acompañarnos. Javier, ¿cuán oportuno resulta estudiar a un músico empírico como fue Corona, que con su talento fue capaz de cultivar tantos géneros como el bolero, la guaracha, el punto cubano y también la romanza? Sí, bueno, como decíamos anteriormente, la obra musical de Corona está inscrita dentro de la banda sonora del país, y esto no es algo fortuito, es una obra de una inmensa riqueza y efectivamente tuvo una producción diversa, puntos, romanzas, guajiras, criollas, y creo que sí, que es una obra que hay que estudiar, que las nuevas generaciones tienen la oportunidad de enriquecer su carrera a través de ella, porque es una obra muy dúctil. O sea, como bien mencionaba Oni Acosta en la sección anterior, ha sido versionada por múltiples artistas, tanto del patio, o sea, de Cuba, como fuera de ella. Y esto habla mucho de la grandeza de Corona como compositor, no solo ya en los géneros de la cancionística, sino incluso en otros que se van más allá, como el pop y otros géneros. Y realmente creo que Corona fue un hacedor de canciones, pero a veces llegaba a ser un hacedor de atmósferas, que era algo mucho más profundo. O sea, como a través de pequeños elementos, como una melodía, una letra bella, lírica, lograba crear todo un ambiente que envolvía al que lo escuchaba. Y esto es algo que creo que se debería seguir estudiando, que se debería seguir versionando. Por supuesto, los moldes hasta cierto punto están para romperse, respetando la esencia, pero creo que las nuevas generaciones pueden seguir bebiendo y sacando provecho de este patrimonio sonoro que Corona nos ha legado. ¿Y cuál es la magia de este compositor que a pesar del tiempo, la melodía y las letras de sus canciones, bueno, pues resultan un bello trinar de primavera para los oídos de quienes le escuchan un poco? Ya comentamos esto sobre esa maravillosa atmósfera, quizás esa mágica atmósfera que se crea cuando se escuchan las melodías de Corona. Bueno, primero mencionar los temas. Corona aborda mucho el tema del amor y el desamor, que es algo universal, algo atemporal, nunca pasa de moda, y de ahí la vigencia que sigue teniendo en este aspecto. Por eso toca la fibra más íntima del público, porque es algo que todos en algún momento de la vida hemos experimentado. También la otra faceta que mencionaba, de la guaracha, del son, o sea, esta versión menos conocida, pero igual de importante, donde se nota
el sentido del humor de Corona, la picaresca, el festejo, esa alegría. A veces Corona comentaba que él era un trovador triste, sentimental, pero yo creo que no, que él fue mucho más y lo demostró a inicios del siglo XX con todas esas grabaciones, esas composiciones que legó, donde, por ejemplo, con la guaracha costumbrista, iba recogiendo de una manera muy amena, muy alegre, todos los acontecimientos que iban ocurriendo en aquel momento en el país y en el mundo. Yo he podido escuchar dos obras bastante raras que atesoramos en el museo que ejemplifican esto que comento. Por ejemplo, Mi viaje a Pogolotti, que es una pieza donde Corona recoge cada detalle de ese viaje hacia la zona de Pogolotti, la ruta de la guagua que cogía, las paradas que realizaba esa guagua, las calles que atravesaba, y Mi viaje a Cienfuegos, donde también Corona realiza esta travesía. Dice incluso cuánto duraba en aquel tiempo el viaje de La Habana a Cienfuegos. O sea, ya no solamente una obra que puede aportar desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista histórico-social, como un archivo. Y creo que hay mucha tela por donde cortar en la obra de Corona, mucho material que todavía es inédito y que hay que investigar. Y estamos hablando, lo hablamos en un primer tiempo y ahora, bueno, pues también lo estamos tocando con algunos temas de la autoría de Corona, pero hay dos de ellos, y es Voló María Luisa y Adiós Fela, que los dedicó a sus hijas. Y queremos hacer una parte en este sentido, pues Manuel Corona tuvo dos pequeñas, una de ellas, María Luisa, que murió con solo 5 años de una enfermedad letal, mientras que la otra pequeña, Rafaela, al cumplir 17 años, se suicidó. Entonces, ¿cómo pudo un hombre sencillo como Manuel llevar ese dolor para el que ningún padre está preparado y sobre todo convertirlo en canciones? Creo que Corona no encontró otra manera de un poco sacar afuera el dolor que le habían causado estos sucesos trágicos. Para cualquier padre sería devastador perder a sus hijas, y más si ocurren si pierden la vida tan jóvenes. Existe muy poca información sobre esto. Realmente yo solamente he podido verlo en las declaraciones de Lino Betancourt Molina, que tuvo la oportunidad de entrevistar a trovadores como María Teresa Vera, muy cercana a Corona. De hecho, María Teresa decía que Corona era como su hermano, fue también su mentor, esa autora en la que Corona confiaba sus canciones para que fuesen estrenadas. De hecho, María Teresa inaugura su carrera artística cantando Mercedes de Corona. Y eso ya demuestra la unión que tenían estas dos figuras inmensas de la historia de la música cubana. Sobre las hijas de Corona, pues eso, existe muy poca información, y yo creo que va por el hecho de que es un tema muy íntimo, muy personal, y por lo tanto se ha hablado poco al respecto. María Luisa murió muy joven de una enfermedad que, decía Lino, era acidosis. En aquel tiempo era muy agresiva y los niños que la padecían perecían casi al momento. Y estaba Rafaela Fela, que se suicida a los 17 años. Fue un golpe durísimo para Corona. De hecho, Corona decía, Fela, qué dolor tan grande me has causado, en la composición que le hacía. Y bueno, no sabemos ni siquiera a ciencia cierta estas hijas, si Corona las tuvo con la primera relación que fue Mercedes Martorell, o Eulogia Real, conocida como Yoya. No sabemos, algunas fuentes dicen de que las dos fueron concebidas con Mercedes, o otras dicen que fue con Eulogia, o una de cada una. Y es lo que digo, es un tema muy sensible del que se ha hablado muy poco, y por tanto existen nebulosas al respecto. Pero sí, Corona fue un hombre que encontró en su guitarra, en su canción, en sus composiciones, una manera de exorcizar esos demonios que lo atormentaban, esos dolores. Por ejemplo, la muerte de sus hijas pequeñas no fue
no fue el único golpe duro que le dio la vida. Corona, por ejemplo, sufrió un accidente en un altercado que tuvo con un hombre que le ataca con una navaja y le atraviesa la mano. Esto afectó a la ejecución de Corona con la guitarra para toda la vida. Corona siguió tocando, pero ya no fue lo mismo. También Corona estuvo injustamente preso a finales de la década del 20. Se le acusaba de falsificación de billetes, pero después fue absuelto porque se demostró de que aquella acusación había sido falsa y de que el billete con el que él pagó y por el que lo acusaron se lo habían dado a él luego de una función que tuvo. O sea, le dan la paga y él con ese dinero va a comer, a comprar algo para comer, y ahí es donde el dueño del establecimiento lo acusa. Pero fue todo una injusticia, aunque también afectó profundamente a Corona ese proceso, esa experiencia en la cárcel. Y por último, cuando enferma de tuberculosis. Ingresa en el Sanatorio La Esperanza en 1940, su madre todavía vivía y lo visitaba, él lo apuntaba todo en un diario que tenía todas las visitas, que le regalaba cada visita, y uno se da cuenta de todos los amigos fuertes que tuvo Corona. María Teresa nunca faltaba en aquellas visitas. Félix Cobo, que fue un ferviente defensor de los trovadores y amigo de Corona. Muchos otros, pero realmente fue otro golpe demoledor, y desde el fallecimiento de sus hijas en lo adelante, Corona comenzó a decaer. Ya después de la tuberculosis logra salir del Sanatorio de La Esperanza, pero sus pulmones estaban muy afectados, y a finales de la década del 40 ya su salud estaba muy deteriorada. Y bueno, vamos entonces a movernos hacia otra de las creaciones más conocidas de Corona, y son las famosas réplicas de Manuel, estas canciones que eran contestaciones a temas de otros autores. Sí, Corona de hecho se podría considerar el rey de las contestaciones. Le gustaban tanto que llegaba a contestarse a sí mismo, o sea, realizaba contestaciones de sus propias obras. Podemos mencionar ejemplos como Mercedes. Después realiza reverso a Mercedes, y esto es muy interesante porque demuestra cómo pensaba el trovador sobre una misma persona en diferentes momentos de la vida. Y es algo lógico, porque la vida es cambiante y lo que podemos sentir hoy puede transformarse, puede variar, es totalmente comprensible. Otras contestaciones que Corona hizo a trovadores contemporáneos, por ejemplo, Patricio Vallagas, con Timidez, Corona compuso La Animada. A Rosendo también, con Gela, Corona compuso Contestación a Gela. Sindo compone La Bayamesa, Corona compone La Habanera. Rayos de Sol, de Sindo, Corona saca Rayos de Plata. Adiós a La Habana, de Sindo, Corona saca Contestación a Adiós a La Habana. Sindo fue el trovador con el que más polemizó en este sentido Corona, y por esta razón muchos creen que hubo una enemistad, una especie de rivalidad entre ambos, pero nada más alejado de la realidad. Corona y Sindo fueron buenos amigos, dos trovadores que se respetaron mucho mutuamente, y hay una anécdota que me contó el nieto de Sindo Garay, Rodolfo Garay, a quien aprovecho para mandarle un saludo, que me decía de que luego de que Corona fallece, lo entierran en el cementerio de Marianao, y Sindo, que vivía cerca de allí, por las noches pedía permiso al custodio para ir hasta la tumba de Corona y cantarle por las noches con su guitarra a la tumba, en una especie de homenaje a ese compañero entrañable que tuvo durante la vida. Bonitas anécdotas, de verdad. Y a su entender, Javier, ¿qué es lo más valioso de este músico cubano que un día como hoy es válido resaltar para que a quienes descubren a Corona en nuestro espacio un poco le motivemos a seguir indagando en la obra de este muchacho oriundo de Caibarín en Villa Clara? Bueno, se podrían decir muchas cosas, empezando por la pasión, o sea, la pasión sincera que Corona mostró, que fue incondicional hasta los últimos momentos de su vida a su arte. Lo defendió a capa y espada. De hecho, Corona
Cuando llega a La Habana, comienza a trabajar, que era algo muy común en aquella época, no vivía de la música. Él comienza primero como limpiabotas, luego aprende el oficio de tabaquero, y es precisamente uno de los compañeros, su mentor de tabaquería, el que lo enseña a tocar guitarra o profundiza en el instrumento. Y luego Corona decide que quiere dedicarse a la trova, a la música, es lo que le apasiona. Y eso lo mantuvo a capa y espada hasta el final de sus días. Fue un trovador empedernido. La típica estampa, el estereotipo del trovador trasnochador, pues eso era Corona. Creo que a veces demasiado, y me parece que también le pasó un poco factura en su salud, pero era su manera de ser. O sea, Corona trabajaba y por las noches no podía hacer otra cosa que no fuera con su guitarra, amenizar fiestas, cantar, compartir con los demás trovadores. Era lo que le gustaba, lo que le apasionaba en la vida. Es una persona también muy original, de una obra originalísima. Creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, que conectó con el tejido, ese entramado popular de la sociedad cubana, porque de él provenía, de él se nutrió, y creo que por eso conectó tan bien con estos estratos y también con todos. Su obra creo que es universal, que es atemporal y que persistirá en el tiempo. Creo que ya se ha demostrado y bueno, y seguirá por muchísimos años, tal vez hasta por la eternidad. Y creo, ya para culminar, que hay que seguir acercándose a la figura de Corona, pero hacerlo sin endiosamientos. O sea, bajar a Corona del pedestal y verlo hombro a hombro y darse cuenta de que tal vez en esa parte humana es donde estriba la mayor de sus grandezas, en ese ser humano, en ese hombre, con sus virtudes y también con sus imperfecciones, como las tenemos todos. Creo que ahí estriba su mayor grandeza. Bueno, pues excelente esta conversación que hemos sostenido en esta mañana en nuestra emisión para adentrarnos un poco y adentrar a nuestros amigos televidentes en esta maravillosa vida enigmática, un poco bohemia, como todo trovador, de Manuel Corona. Así que muchas gracias por su asistencia, Javier. Realmente gracias, ha sido un gusto hablar de Manuel Corona. Y si es con un joven conocedor como usted, bueno, pues entonces mucho mejor. Gracias también al Museo de la Música por ayudarnos también con colaborar junto a nosotros en esta emisión. Amigos, dialogamos esta mañana con Javier Rodríguez Calero, investigador del Museo Nacional de Música, quien asiste gracias a la colaboración, como ya decíamos, de esta institución para nuestra revista. Nuevamente el agradecimiento. Muy buenos días. Si algún día mi razón desvanecida hizo Alfonsa que rehusara tu pasión, fue una ingrata locura de mi vida que hoy azota sin piedad mi corazón. El lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y en la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, denota idealidad, que impresionada con todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración.